¿Qué tal y bienvenidos a este nuevo video? Y en esta ocasión ya vamos a estar viendo lo que son los permisos dentro de GNU Linux. Para ello vamos a tomar como ejemplo la carpeta de etc y vamos a listar el contenido con "-ls-l" y vamos a comenzar a hablar un poco de los permisos. Bien, en GNU Linux existen los permisos y los derechos. Estos se dividen en tres niveles. Son los permisos del propietario, los permisos del grupo y los permisos para el resto de usuarios. Primero, los permisos del propietario son aquellos permisos que se asignan a un archivo una vez que han sido creados por un usuario determinado. Por ejemplo, si siendo el usuario Relsec creamos un archivo, este archivo tendrá los permisos de nosotros. Tenemos a los permisos del grupo y estos se asignan una vez que ese usuario pertenezca a un grupo de trabajo, y de esta forma se puede gestionar el grupo y se gestionan a todos los usuarios que pertenecen a este. Y también tenemos los permisos para el resto de usuarios. También los privilegios de los archivos contenidos en cualquier directorio, y pueden tener los otros usuarios que no pertenezcan al grupo de trabajo en el que está integrado el archivo en cuestión. Es decir, a los usuarios que no pertenecen al grupo de trabajo en el que está en el archivo, pero pertenecen a otros grupos de trabajo, se les denomina resto de usuarios del sistema. Primero, en la primera pantalla, en la primera columna, vemos que encontramos varias letras como R, W, R, X y, y algunos guiones también. Bien, aquellos que empiezan con un guión, por ejemplo en este caso son archivos. Estos también, como subwith, sysctl, wgetrc, son archivos. Aquellos que empiezan con una D son aquellos directorios que se encuentran en la ruta en la que nos encontramos. También podemos llegar a encontrarnos archivos que empiecen con la letra B. Estos son archivos de bloque. Tenemos también algunos que empiezan con la letra C. Estos son archivos de caracteres especiales, como dispositivos de impresora, por ejemplo. Tenemos a los que empiecen con una I, con una L, perdón, y son aquellos enlaces simbólicos, es decir, que apuntan a otra dirección. Tenemos a los que empiezan con P, y estos son archivos de caus o pipe o tuberías. Los caracteres también definen estos permisos son los siguientes. Los que empiezan con el guión medio podría decirse que no tiene permisos. La R significa lectura, es decir, que tienen ese atributo de lectura. La W significa de escritura, que podemos escribir en él. Y X son permisos de ejecución. Estos permisos de ejecución son algo que se van a tocar mucho más adelante dentro del curso. Para los permisos del archivo también tenemos los permisos de lectura. Bien, los permisos de lectura dentro de los archivos es para poder visualizar el contenido. Los de escritura, como dije anteriormente, son para modificar, y los de ejecución son para poder llevar a cabo el ejecutable. Para los directorios también existen permisos de lectura, de escritura o incluso de ejecución. Bien, ahora vamos a tocar un poco de cómo cambiar los permisos, y para esto también existe un comando llamado chmod. En este caso lo vamos a aplicar en nuestro home de usuario. Vamos a verificar que estemos ahí y efectivamente ya estamos. Ahora vamos a crear un archivo con el comando touch, el cual aprendimos en la clase pasada, y vamos a hacer uno que se llame prueba.txt. Vamos a listar y vemos que ahí está. Ahora, si aplicamos un ls-l, nos damos cuenta, tal como mencioné anteriormente, que tiene permisos, que es un archivo principalmente, porque empieza con el guión medio, seguido de una R, que puede ser de lectura, y también tiene permisos de escritura. Vemos que tiene permisos de escritura también, y es un archivo txt. Ahora, aplicando el comando chmod, primero que nada vamos a darle ejecución
Aquí vemos también después de los permisos que se encuentra nuestro usuario y el grupo al que pertenece, la fecha y la hora en la que se creó. Vamos a darle permisos de ejecución. ¿Y cómo le damos permisos de ejecución? Fácil. Vamos a dar chmod más x. Con más x le decimos que se le agregue el permiso de ejecución al archivo que nosotros le indiquemos, en este caso prueba.txt. Si ejecutamos y listamos de nuevo "-l", ¿qué pasa? Ahora este ha cambiado a un color verde, y también vemos al inicio, a diferencia de acá, que ahora posee también los permisos de ejecución, que es la x. ¿Cómo se los quitamos? Fácil. En lugar de poner el símbolo de más acá, le ponemos uno de menos. Si volvemos a ejecutar, vemos que ya se le han revocado los permisos. También podemos hacer algunas combinaciones, como por ejemplo dar permisos de lectura y escritura. Por ejemplo, aplicando chmod más o más r más w seguido del archivo, en este caso prueba.txt. Si listamos, vemos que tiene permisos de lectura y escritura también. Al igual que podemos dejar nada más los permisos de lectura para un grupo, entre otras cosas. Algo también que debemos mencionar, que no vamos a tocar muy a fondo por ahora, es que cuando mezclamos los tipos de permisos de un grupo con otros y con usuarios, este crea un valor. Por ejemplo, los valores que se utilizan en los permisos son 600, 711, 755 o 777, 400 y 640. Uno que vemos muy seguido a veces es el permiso 777. ¿Y este permiso para qué es? A este permiso se le atribuye la capacidad de poder ser leído, escrito y ejecutado por quien sea. Esto vamos a ver un poco más adelante con nuestras herramientas. Por ahora esto sería todo. En este capítulo vimos un poco de lo que vienen siendo los permisos dentro de Linux. Y bien, hasta el próximo capítulo.